esta tarde en la conferencia. Vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano, de la mano del ponente, que ahora le voy a presentar, y vamos a poder reflexionar y debatir sobre un inmenso drama social, un enorme drama social, que ha durado demasiado. Es mucho más grave y mucho más profundo y extenso de lo que nos podemos llegar a imaginar. Nos afecta a muchísima gente, no solamente a la gente afectada directamente, los niños o sus padres, sino familias, después, con pasado generaciones, pues todo eso se ha ido extendiendo. Digamos, sí. Se trata, obviamente, de robo de niños, que se produce en España de forma sistemática hasta fechas muy recientes, demasiado recientes. Para explicar los entresijos de este gran problema, contamos con la colaboración de don Francisco González Tena, que es un doctor en sociología. Es vicepresidente y portavoz de la ASAL, Colectivo Sin Identidad de Canarias. Es doctor en filología moderna, es licenciado en arte dramático, diplomado en Derecho por la UNED, diplomado en Ciencias sociales por la UNED también. Y bueno, pues su currículum es nutrido y no le voy a robar ni medio minuto más. Solamente citar que él lleva muchos años trabajando, o ahora nos explicaba a raíz de un libro que escribió, pues esto le ha ido llevando al mundo este de los niños desaparecidos. Y lleva años trabajando. Y va a poner el foco en la verdadera dimensión social de este drama. Aunque no se quiera reconocer, ¿verdad? Afecta en diferentes grados a la totalidad de la población española, de diferente forma. Y podemos afirmar que todos somos víctimas, directas o indirectas. Esta conferencia, además, coincide con procesos aún abiertos, tanto en el Congreso de los Diputados como en los tribunales, en las diferentes regiones autónomas. Y eso provoca una especie de reacción en cadena ciudadana de la que se dará cuenta en el debate. No vamos a tener tiempo suficiente para dar respuesta a todas las preguntas que se nos puedan ocurrir, aunque sí para apuntar vías, digamos, para dar una nota de esperanza a estas personas afectadas. Pero para muchas víctimas este proceso pues llega demasiado tarde, evidentemente. Ya no vamos a poder nada más que atentar y prometer que no se vuelva a repetir jamás en este país, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Para empezar, tengo que agradecerle a la Universidad Popular Carmen de Michelena la invitación que me permite poner encima de la mesa un tema bastante vidrioso y mucho más extenso de lo que deberíamos soportar. Yo me he dedicado a este trabajo durante los últimos 20 años, quiere decir que tengo alguna experiencia por encima de mis conocimientos académicos, pero me es imprescindible remitirme a los principios. Yo voy a intentar primero marcar unos tiempos, porque aquí no disponemos de mucho tiempo, para que sepan en cada momento a lo que nos vamos a referir. Hay un primer momento que es la distribución temporal que yo quiero hacer de esta conferencia. Voy a dedicar unos minutos, 10, 12 minutos, a describir los esfuerzos de las víctimas que durante mucho tiempo han estado reuniendo información incluso en contra de los criterios de la Administración. O sea, que han puesto muchas pegas para que las madres puedan acceder a los datos que les corresponden. Entonces van a ser 10 o 12 minutos como mucho. Después vamos a dedicar unos 10 minutos también, 10 minutos aproximadamente también, a lo que se ha conseguido. Porque aunque se trabaje en la sombra, pues se han dado algunos pasos, tanto en el aspecto nacional como en la dimensión internacional. Y al final voy a intentar dedicar otros 10, 15 minutos a los retos que he planteado. Por consiguiente, mi misión aquí no es dar respuestas. Yo ante todo soy sociólogo y los sociólogos lo que hacemos es plantear preguntas, no dar respuestas.
Las respuestas las van a dar los asistentes en un debate final, por consiguiente va a quedar abierto. Voy a intentar sintetizar los orígenes. Estamos partiendo, son las 7:12. Voy a dedicar estos 10-12 minutos a intentar demostrar cuáles son los antecedentes lógicos que me llevaron a dedicar durante estos años a la investigación y al acompañamiento. ¿Por qué al acompañamiento? Porque las víctimas se encuentran completamente desprotegidas. Para empezar, no tienen ni siquiera el reconocimiento de víctimas. Hay un protocolo, se llama Protocolo de la Víctima, además en singular, Protocolo de la Víctima, que fue originado en el Parlamento Europeo, en el Congreso, en Bruselas, y fue remitido a todos los países para que tuviesen una referencia, el Ministerio Público, para aplicarlo a las víctimas que acudiesen a los centros de información primero y de seguimiento después, para que la víctima no se sintiese desamparada. ¿Se me escucha bien? Se ha perdido Pero no se ha perdido por mí, se ha perdido por esto. Ahora. Vamos a ver, me sonaba un poco raro. Entonces, ese protocolo de la víctima nos sorprendió porque yo tuve acceso al texto original nada más llegar de Bruselas. Estuvimos en Bruselas en el 16, en el Parlamento, en la comisión de seguimiento de estos delitos, y a partir de ese momento se emitió una orden para que cada país de los 27 tuviese un referente para desviar a las víctimas y tuviesen una protección primaria en los centros de atención, fundamentalmente comisarías, y desviar a las víctimas hacia un espacio de protección. Bueno, esto en España solamente ha funcionado, por eso creo yo que le pusieron, al traducirlo, un protocolo de la víctima para hacerlo singular. Y me parece ser que las víctimas eran solamente víctimas de ETA. Entonces no queramos entrar en más historias porque se han quedado fuera muchísima gente. Nuestra lucha en Canarias es justamente para intentar que el concepto de memoria histórica sea un concepto integral que acoja a todas las víctimas, sean de lo que sea. Y ese es nuestro reto en este momento. Me estoy adelantando un poco para que sepan a lo que vamos a tratar después. ¿Cuál fue el origen del por qué acudieran a mí algunas madres? Otra cosa antes de empezar. Yo agradecería infinito de que las preguntas que se puedan hacer al final vayan tomando nota en una frase muy concreta para hacer una pregunta concreta, porque si no después nos liamos. Entonces, un papelito y un bolígrafo y apuntar la frase de aquello que haya quedado una duda o aquello que crean ustedes que merece una ampliación. Ya me he chupado 3 minutos. Este libro que os voy a enseñar, este libro fue editado hace 5 años, se presentó en la Feria del Libro de Madrid y tuvo un origen en la tesis doctoral que yo había hecho anteriormente en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Complutense originaria, hoy es Universidad de Alcalá de Henares, en lo que era filología. Se llama Niños invisibles en el cuarto oscuro, el libro. La tesis era sobre los hogares de auxilio social. Y los hogares de auxilio social reproducían literalmente, me he enterado ahora, cuando he estado, la semana pasada he estado en Mannhausen y he estado en Gusel, en Alemania, perdón, en Austria, y me he llevado una sorpresa desagradable. Primero porque el visitar en la cantera de granito donde murieron tantas personas inocentes es una experiencia que yo no se la recomiendo a nadie, salvo que tenga una sensibilidad del color del granito, que eso ya es muy difícil, porque yo les puedo garantizar que yo salí llorando. Era una cosa muy fuerte estar dentro de un espacio de muerte programada, precisamente. Pero después, cuando entramos a la parte de información, cuando se me contaron los sistemas de represión utilizados por los nazis a las personas que no tenían nada que ver con ningún tipo de movimiento ni represión, eran puramente ideológicos, literalmente se reproducían lo que aquí yo he tratado de sintetizar con experiencias que me han dado las mismas víctimas que estaban dentro de auxilio social y eran niños.
y niños de 4, 5, 6, 7 años, 8 años, 10 años. Y entonces era reproducir literalmente los sistemas de represión que se hacían para adultos. En principio, los nazis arramblaron con todo lo que se opusiera a su sentido de una raza única, y los sistemas de exterminio se basaban en algo tan complejo como pasar revista 3 veces al día, dejarlos al sol durante 10, 12, 15, 20, 30 minutos o 40 minutos u horas interminables, sin posibilidad de sentarse. Luego, una cosa importantísima, el sistema de alimentación era deficientísimo, el agua prácticamente se daba con cuentagotas, y además de subir los 186 escalones con una piedra de 25 kilos una y otra vez, pues la verdad, me encontraron el caso de un chico con 22 años que duró 23 días. Entonces, claro, lógicamente así se explica uno que el sistema de exterminio funcionase perfectamente. Aquí aparecen 3 casos relatados por Carlos Jiménez y por sus compañeros encerrados justamente en los que eran los hogares de auxilio social, que reproducen literalmente estos mismos sistemas de represión. Carlos Jiménez me decía, faltaron 2 niños cuando se hizo el recuento por la noche. Nos dejaron a todos de pie en el patio, a 2 y 3 grados bajo cero, de pie. Entonces, cuando a las 3 de la mañana nos dijeron que podíamos romper fila e irnos al dormitorio, contaron a los niños por el charco de lágrimas que había alrededor del sitio que habían ocupado. Ese fue el sistema que emplearon para identificar quiénes estaban presentes y quiénes estaban ausentes. Entonces, eso mismo es lo que se hacía. Las duchas, cuando yo he estado dentro de las duchas, no las duchas, desgraciadamente, de gas, porque en Mauthausen no había exterminio por gas, sino duchas reales, de ducharse la gente. Y entonces los sistemas eran cambiar del frío al calor, de golpe. Pasar de una temperatura del agua de 1 grado bajo cero a una temperatura de agua hirviendo, y cambiarle radicalmente. Y eso literalmente, ¿sí?, se hizo igual en Mauthausen que en Paracuellos del Jarama, con niños. Entonces, la pregunta que nos hicimos es, ¿quién? No, nada. No. ¿Quién copiaba a quién? ¿Quién copiaba a quién? Porque es muy extraño que en el año 43, 44, 45, 47, los mismos sistemas que se empleaban en la Alemania nazi se empleasen aquí con niños pequeños. Entonces, si ustedes saquen la conclusión, yo no voy a sacar ninguna conclusión porque mi labor es investigar lo que ocurrió aquí, y ya tengo bastante con investigar esto, pero saco unas conclusiones que para mí son terroríficas, sino simplemente que había un sistema de unificación, de reeducación en España y de eliminación en Alemania. Son dos conceptos distintos, porque aquí no interesaba cargarse a una generación entera. Lo que interesaba era reeducar para uniformizar. Y en Alemania era para quitarlos de medio. Pero es curioso porque en España hay una palabra que se repite sistemáticamente desde el 17 de julio del 36, que la palabra es limpieza. El concepto de limpieza, que significa caiga quien caiga, aunque aparentemente no formen parte de ningún grupo opositor, es el mismo sistema de limpieza étnica que se empleó en Alemania. Entonces, esto, que parece ser que son consecuencias posteriores, un sociólogo no debiera de entrar en la casualidad, sino en la causalidad, en lo que trae, el que los lleva de un origen a unas consecuencias. Y ese es mi trabajo, buscar consecuencias. Bien, ya me he chupado un poco el tiempo que yo quería dedicar a lo que era la exposición de los orígenes de lo que nos lleva entre manos. ¿Qué nos lleva entre manos?
que cuando en 1939-40 se emite un decreto por el cual todos los niños que entraban en auxilio social perdían automáticamente sus señas de identidad y pasaban a depender exclusivamente del Estado. O sea, la patria potestad la ejercía el Estado y no los padres biológicos. Aquí hay una ruptura del vínculo materno-filial. Fijarse que me estoy refiriendo ya ahora concretamente al vínculo de la madre, no del padre. ¿Por qué? Pues porque realmente quienes sufrieron desde el primer momento la ruptura fueron las madres. Todos los casos que yo he investigado, los padres eran un personaje pasivo. Quienes realmente han luchado desde el principio y siguen luchando hoy son las madres, son las mujeres, porque es las que sintieron que había una carencia fundamental en sus vidas desde el momento en que entró por la puerta una monja o algo que se le pareciera, una persona revestida de autoridad y le dijera a su niño ha muerto. Desde ese mismo instante, las madres se sintieron desposeídas. Yo en el año 2007 me entrevisté con Baltasar Garzón, que entonces estaba al frente de la Sala Quinta del Tribunal de la Audiencia Nacional. Él hablaba de 30.000 niños desaparecidos. Claro, un magistrado se sirve de lo que son los datos objetivos que aparecen en sus fichas. Y Baltasar Garzón se refería justamente a los registros de las madres internadas con niños pequeños o en estado de gestación en las cárceles franquistas y que dieron a luz dentro de las cárceles o llevaron a niños pequeños, pues se les permitía estar con los niños hasta los 4, 5, 6 años. ¿Qué ocurre? Ahí le salían a él unas cifras que hablan de 30.000 niños. Y yo, con la confianza que me dio el haber permitido el acceso directo al magistrado, que en ese momento era un poco la clave insignia de lo que era la lucha antifranquista, desde la judicatura, que esto después ha variado mucho, le dije, no, Baltasar, está equivocado. A mí mis datos me hablan de 300.000 niños, o sea, 10 veces más. Y, lógicamente, yo no me baso en datos objetivos. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan este librito, que fue un ensayo mío, aquí hay una cosa verdaderamente escalofriante que está en la página 129. En la página 129 aparece descrito qué se hace con los archivos hoy, 2018. Se les pega fuego. Esto no me he inventado nada. Esto es un archivo destruido 3 veces y la última con gasolina, en Las Palmas de Gran Canaria. Y cuando yo me fui al bombero jefe, que era una señora, me dije que qué se había producido aquí para que durante 3 veces se destruyese un archivo completo que, curiosamente, está situado en lo que antes había sido una casa cuna y antes había sido un centro de acogida de auxilio social. Es curioso, pero hay una conexión, hay un vínculo de dimensiones estructurales dependiendo los dos del cabildo insular correspondiente. Y es que se dedicó primero a acoger niños, con todas las premisas que ustedes quieran, a niños de huérfanos o en situación de desamparo, y luego fue una casa cuna, y luego fue un archivo. Su última dedicación ha sido almacenar de forma imperfecta, aquí se ven los archivos antes de su destrucción, que hubo alguien que entró e hizo un vídeo y me lo pasó a mí antes de que se destruyese. Pero claro, un investigador no tiene capacidad jurídica para impedir la destrucción de un archivo. Tiene la capacidad de exigir a la institución responsable
de que su deber de guarda y custodia significa que no se pueden destruir archivos, porque es un delito, y que si se destruyen están obligados a reponerlos. Bueno, a mí no se me ha hecho ni puñetero caso. Quiere decir que se han destruido archivos que contenían historias fundamentales, y aquí somos muy meticulosos. De hecho, hay un centro que reprime con multas gravísimas la alteración de datos. Pero ese mismo centro no se preocupa en absoluto de que se destruya un archivo entero, con miles de historias. Hombre, algo sospechoso hay. No quiero entrar más en un momento porque podríamos estar hablando de su júdice. El siguiente párrafo que me voy a remitir es a los esfuerzos que han realizado las madres, y conecta un poco ahora con lo que estaba comentando de los archivos. Sistemáticamente a las víctimas, sobre todo a las madres, se les impide acceder a los datos suyos porque hay la obligación por parte del Estado de conservar las historias clínicas en los hospitales donde hubo una parturienta que entró, se le asignó un número y tiene su historia clínica completa, en teoría, con todo el proceso de gestación hasta que da la luz. Eso cualquier madre sabe que tiene derecho a acceder a su historia clínica completa. Bueno, este derecho, que lo hemos intentado exponer el 16 de septiembre de 2016 en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, con datos reales, decir por qué en España a las madres y por extensión a las familias, son las directamente afectadas, se les impide acceder a los datos que les son suyos, que son propios, en los dos niveles fundamentales, en el nivel de la Iglesia y en el nivel civil, o sea, archivos eclesiásticos y archivos civiles. ¿Por qué hago esta distinción? Pues porque los archivos eclesiásticos tienen mucho que ver, mucho que ver. Hay un siguiente libro que se llama El papel de la Iglesia en auxilio social y que describe el poder inmenso que tiene la Iglesia, hasta prácticamente hoy, de ser el albacea, o sea, el guarda y custodio de los datos primarios de todas las personas que tienen necesidad de ser bautizados. Y como un niño no tiene el derecho de protestar, son bautizados quieras o no quieras, y te asignan un número, y te asignan un nombre. El padre recoge la partida de bautismo, sea aguas de auxilio dentro del hospital, o sea un bautizo en toda regla. Esa partida de bautismo surte los mismos efectos que la partida de nacimiento, a los efectos legales de inscripción registral. Cuando el padre o la madre van al registro, llevan ese documento para que se reconozca al neonato con la identidad civil que se le ha asignado y que aparezca en el libro de familia correspondiente. Bueno, eso, como ya está explicado claramente, supone que las familias tienen la obligación de registrar a un niño en base a los datos que el párroco de turno le ha asignado al niño. Y ahora empezamos en el siguiente problema. Nosotros hemos descubierto que hay varios casos, concretamente hay un caso verdaderamente paradigmático, en donde al mismo niño se le ha bautizado 3 veces, con nombres distintos. Entonces, cogiendo el derecho canónico, eso no solamente es una aberración, está prohibido, porque la Iglesia está harta de decir que el bautismo imprime carácter, y ni siquiera el Papa puede anular un bautismo. Pero que hay un señor, un cura párroco, concretamente en Tenerife, que se permitía el lujo de estar unido a la casa cuna y bautizar 3 veces al mismo niño con 3 nombres distintos. ¿Por qué? Porque cuando se adoptó el niño, la adopción era una adopción plena, en los años 50, 60, 70 casi, pues tenía el derecho la persona que la adoptaba en cambiarle el nombre. Pero es un derecho que se han sacado de la manga. Esto es como el famoso derecho a decidir. ¿Quién ha promulgado ese derecho? Pues
era la facultad que tenía el párroco omnímoda de cambiar la identidad civil de un ser humano. ¿Qué permitía esto? Pues esto permitía muchas cosas. En primer lugar, permitía que un niño fuera cambiado de familia y romper el vínculo materno-filial. En segundo lugar, permitía que si, como en el caso este, el niño no gustaba a los adoptantes, el niño fuera devuelto. Un jarrón chino. Entonces, por esta razón, el subtítulo, habla de robo y tráfico de niños, aunque a mí esto me lo han criticado muchísimo, y dice que un niño no se puede robar, porque no es un jarrón chino. Un niño que no tiene facultad ninguna, ni tiene medios para protestar, ha sido utilizado como un ser inanimado y se cambia de sitio, sin ningún problema. Y en el libro también se mencionan una serie de casos del centro de, vamos a decir de alguna forma, el núcleo de antiguos nazis afincados en Tenerife y en Las Palmas, con pequeños grupos sociales autónomos que han seguido funcionando a su aire. Y estos señores, que es perfectamente respetables porque fueron permitidos que se asentasen en una colonia que solamente habla alemán, entraban en la casa cuna como Pedro por su casa y buscaban una niña rubia de ojos azules o rubia con ojos verdes para transportarla a Alemania. ¿Cómo se llama eso? Eso es un tráfico de seres humanos. Está prohibido por la Convención Internacional. El derecho del niño, el niño no puede ser objeto de tráfico. Aquí se demuestra que ha habido tráfico de personas. Y estos son delitos imprescriptibles. No vencen con el tiempo. El tiempo no juega a favor de quien juega con un niño. Porque al final, todos somos cómplices por callarnos esto o somos culpables por permitir que estas cosas ocurran. Porque el siguiente, cuando yo tengo que intervenir en un foro público, a mí no me den prendas en dirigirme a los parlamentarios y decirles, ustedes están haciendo un flaco favor porque están haciendo una labor de encubrimiento de delitos permanentes. Una madre todas las mañanas cuando se levanta encuentra el vacío al lado de la cama. Y ese dolor de la falta de un niño, la falta de su hijo o de su hija, es un delito que no prescribe porque el delito es permanente. Y con una particularidad, de que haber cambiado de lugar a un niño, que además aparece en el artículo 2 del Derecho Internacional del Niño. En Naciones Unidas aparece ya en el año 45 ese protocolo del niño, que es incontestable y afecta de manera internacional a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen derecho a un nombre y a un reconocimiento de su personalidad. Y nadie tiene derecho a cambiar esa identidad. Bueno, pues aquí se ha cambiado sistemáticamente la identidad de muchísimas personas. Y yo, al que después ha sido presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento, del Congreso de Diputados, Arturo Fernández, en una reunión que tuvimos con el ministro de Injusticia, perdón por la palabra, pero a mí me salió así directamente, en una reunión, y me lo afearon, pero bueno, sigo manteniendo que no me apeo del burro. Le dije, hombre, usted tiene un problema muy serio. Usted tiene a 300.000 ciudadanos con el carnet de identidad equivocado en la calle. Y eso es un problema muy serio, un problema de Estado. ¿Que ustedes no quieren verlo? Vale. Pues que cuando pasen unos años, ustedes van a tener un problema patrimonial, de consanguinidad, e incluso de poder no acreditar enfermedades de transmisión familiar, porque ustedes no tienen el control ese. Puede que lo tengan, pero la gran masa de personas no sabe que ustedes lo tienen. Y el núcleo fundamental de la identificación por ADN es una cosa muy, muy sutil. Y prefiero no entrar en ese tema porque es un tema muy delicado. Un tema muy delicado que afecta al núcleo más importante de la identificación de la persona, que las pruebas de ADN. Hemos apurado 15 minutos
en esta descripción de lo que son los orígenes. Ahora me voy a intentar referir a lo que son los esfuerzos de las madres por intentar recuperar esto. Cuando han fallado los recursos al derecho nacional para ser oídas, las madres se agruparon en asociaciones y intentaron dar el salto, y de hecho dieron el salto, y presentaron un requerimiento del cual nosotros nos hicimos eco en su momento, porque claro, cuando una madre o una familia no encuentran el asidero natural de la institución, recurren a agruparse, a intentar defender como mínimo los indicios racionales de criminalidad de los que disponen, que son muy pequeños. Nosotros con esos pequeños hilos hemos intentado establecer una trama que tuviese antecedentes lógicos. En este momento el Estado no lo sabe, pero las asociaciones tenemos, yo tengo en mi casa una memoria interna en clave, están encriptados los datos, tiene 1 terabyte. Eso es mucho dato, ¿eh? Y el Estado no sabe que están en poder privado. Yo, por supuesto, no voy a hacer uso de eso. Llegado su momento, será remitido. Cuando haya una estructura judicial fiable, se remitirá a esa estructura para que haga uso de esos datos. Pero de momento esos datos son de las familias, no son del Estado. Se ha hecho un case, por eso estoy diciendo ahora este momento refiriéndome a la lucha que han mantenido esas mujeres. Fundamentalmente son todas mujeres. Yo fui presidente de la X24, agrupaba a 24 asociaciones, todas presididas por mujeres. Y la verdad, yo no tengo ningún problema con ellas, son gente maravillosa, muy luchadoras. Yo llevaba mis leonas, porque demostraron tener una fuerza y un empeño verdaderamente fuera de lo común. No había ningún hombre. Bueno, yo también estaba por allí suelto, pero yo era un poco el garbanzo negro, pero me sentía perfectamente identificado. A mí cuando me hablan de feminismo, pues yo digo, pues a mí conmigo no va eso, porque yo me siento perfectamente afectado. Cuando a un ser humano, sea hombre o mujer, se le trata de hacer la vida imposible, yo estoy ahí, como sociólogo. Yo pongo mis conocimientos al servicio de quien sufre y no puede gritar. Entonces presto mi voz a la gente que no es oída. Entonces las madres intentaron ser oídas. El 99,7% de las denuncias fueron archivadas, prácticamente todas, y casi todas aplicando un concepto de prescripción temporal, algunas de ellas sin remedio. Entonces, cuando vieron que aquello no tenía salida, recurrieron a un equipo de técnicos, en el cual yo también formaba parte. Había un letrado, que es Miguel Ángel Rodríguez Arias, experto en Derecho Penal Internacional, y nos fuimos a Naciones Unidas, a la Comisión de Personas Desaparecidas. Esta comisión hizo una visita de inspección en España, emitió un informe brutal, que está colgado en la página de Naciones Unidas, viene en inglés y después se ha traducido al español, y tiene fecha del 2006. Por supuesto, el Estado español no ha hecho ni puñetero caso. Después hay otra visita en el año 2011 y otra visita en el año 2016. Entonces, estas visitas, que tienen poder de conciliación, han sido ignoradas. La última visita es de europarlamentarios que estuvieron aquí en el mes de octubre del año pasado, del año 17, y su salida de España fue verdaderamente lamentable, porque nos reunimos con ellos, lo que es la sede, no sé si ustedes la conocen, donde está la sede de la Unión Europea, en la ciudad castellana, en el 124, y nos dijeron 3 palabras que cayeron como un tiro a los que estábamos allí, que eran representantes de todas las asociaciones. Y dijeron 3 palabras: no hay voluntad política. Y después de entrevistarse con el fiscal general del Estado, con el ministro de Justicia y con los parlamentarios españoles. Y si no hay voluntad política, estamos intentando atravesar un muro de piedra, porque no encontramos asidero ninguno. Por suerte las cosas han ido cambiando, porque ahora hay gente nueva en los parlamentos, sobre todo en los parlamentos autonómicos, que son más sensibles a este problema, porque
lógicamente están más cerca de las víctimas y de alguna forma se deben, aunque sea solamente por las votos, se deben a escuchar las voces de las asociaciones y sobre todo de las víctimas directamente. Y ahora voy, ya son menos cuarto, ahora voy a qué perspectivas tenemos nosotros de vencer este muro que yo he comentado antes. Vamos a ver, en consecuencia de la presión social ha sido la redacción, primero la redacción por medio de una PNL, proposición no de ley, que es un compromiso, no tiene ninguna fuerza legal, a los parlamentos de las autonomías, y luego voy a referir al aspecto estatal. Las PNL son solamente un compromiso moral que asume una institución, en este caso de representación parlamentaria, a nivel autonómico, para impulsar una ley en su ámbito de aplicación de aquellas cosas que pueden entrar dentro del campo propio de la administración autonómica. Por supuesto, no es cambiar una ley. ¿Qué son las cosas que puede tocar un parlamento, incluyendo el catalán? Pues aquellos mecanismos de control administrativo, no legal. El control administrativo, dicho así a bote pronto, tiene poca eficacia. Me dirán ustedes, no tiene poca eficacia, ¿no? Para nosotros tiene mucha, porque el control administrativo pone el dedo en la llaga precisamente de la parte más sensible de estos casos, que es el control de guarda y custodia de los archivos, incluyendo los archivos en poder de la Iglesia. Por eso nos fuimos a Bruselas el 16 de septiembre del 2016 y conseguimos, curiosamente, salvo un voto en contra, ya os podéis figurar de ustedes de quién pudo ser, el resto de los parlamentarios, todos nos apoyaron, con una declaración esencial, que decía: las víctimas tienen el derecho y el Estado el deber de facilitar el acceso a sus datos personales. Y esto fue emitido al Vaticano el 17 de septiembre, entregado en mano al nuncio de su santidad en España y entregado en mano al que hoy es ministro de Asuntos Exteriores, el señor Dasti, que en ese momento ocupaba el papel de embajador plenipotenciario permanente ante el Parlamento Europeo, ante las comunidades europeas. Y las cartas decían lo mismo. La obligación de las instituciones, por un lado la institución eclesial y por otro lado las instituciones civiles, de facilitar todos los pasos para que las madres y las familias puedan tener acceso a sus datos. Esto está entregado en mano, o sea, me refiero que es un procedimiento perfectamente legal y consensuado. Pero, ¿qué ocurre? Hasta el día de hoy eso no ha tenido ningún efecto. O sea, las madres han seguido encontrándose. Ustedes dirán que este tío tonto de las narices que soy yo, que está refiriéndose siempre a las madres, que para mí, aunque yo no sea de ese sexo, comprendo perfectamente y me siento perfectamente solidario del dolor de las madres y siempre las pongo por delante, porque cuando una familia, un padre y una madre, les decían que el niño había muerto y cuando la madre protestaba o el padre protestaba, al padre era muy fácil acojonarlo, porque llegaba una persona así disfrazada, y digo disfrazada porque lo puedo explicar después, y le aconsejaba que se callase o llamaban a la policía. Los hombres en general somos más cobardes, porque tenemos más que perder, porque se presentaba a la policía, te abría un expediente e ibas a la calle, en el trabajo. Entonces lo pensaban dos veces. Pero las madres no se callaban, seguían R. Y el destino final de esa cabezonería era que muchas de ellas fueron tratadas de locas, sin estar locas, incluso por los maridos. Entonces, por eso mi tremendo respeto por las madres y por eso mi tremendo empeño en que el paseo del doctor Vallejo Nájera de Madrid sea retitulado con el nombre del paseo de las madres de los niños robados.
Ya se lo he dicho 3 veces a mi amigo Mauricio Valiente del Ayuntamiento de Madrid, pero no me ha hecho mucho caso. Supongo que tendrá muchas presiones para no retitular el paseo de lo que antes era el Pasillo Verde con el nombre que yo le he pedido, por favor, que sea el nombre correcto, el Paseo de las Madres de los Niños Robados. Bueno, hay empeños que están condenados al fracaso, pero bueno, esto lo tenemos ya asumido. Me voy a referir al caso de Bruselas como un caso paradigmático de un final del camino que dio un resultado aparentemente positivo, que fue una declaración formal del Parlamento en pleno, menos un solo voto, de considerar que las madres tenían razón, las familias, me voy a referir a las familias tenían razón y que todos los expedientes archivados en la Comisión de Peticiones tenían visos de ser realidad. Hombre, las personas que están en representación de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Italia, de todos los países que forman parte de los 27, no son tontos. No se le pueden colar un gol de esa categoría. Algo habrán visto en los indicios racionales que se han presentado documentados para llegar a la conclusión de que aquí hay un enorme problema de Estado no resuelto. Y ahora me voy a centrar en aquellas vías que tenemos abiertas, en la parte última de mi intervención, con independencia de que ustedes me puedan hacer todas las preguntas que crean oportunas y si puedo las contesto. Y si no puedo, pues me callaré, porque yo no tengo todas las claves para hablar cosas que no pueda decir. El tema más serio y más contundente, cuando estuvo aquí el redactor especial de Naciones Unidas para la desaparición de personas, la desaparición dolosa de personas, Pablo de Greiff, nos juntamos en un hotel de Madrid, no estaba yo solo, estaba junto con otras asociaciones, y yo les puedo decir a ustedes que en una parte, hicimos una parte, Pablo de Greiff y yo, y lloramos juntos, lloramos de impotencia, porque él decía que el Pozo Negro en España no estaba en La Mancha, ni en el País Vasco, ni en Cataluña. El Pozo Negro de esto estaba en Canarias, y él lo sabía. Pues ¿sabía por qué? Porque Canarias tiene unas peculiaridades muy especiales. Canarias tiene el concepto de insularidad llevado hasta sus últimas consecuencias. Y quiere decir que los delitos que allí se cometieron, y ahora voy a decir por qué nuestro empeño, los delitos que allí se cometieron con respecto a la desaparición dolosa de menores en las casas cuna de Las Palmas y de Tenerife. Jardín Infantil de la Sagrada Familia se llamaba el de Las Palmas, el de Tenerife. Magnífico nombre. Era intentar tener un centro, y perdón por la palabra, de redistribución de niños, previo encargo. Yo me había traído unos documentos, pero claro, no quiero a ustedes cansarles, pero son documentos escalofriantes. Son documentos que piden por encargo para exportar un niño o una niña y llevárselo a Alemania, a Francia o a Inglaterra. Entonces estamos hablando de tráfico de personas. ¿De qué estamos hablando, si no? Cuando yo pido a un niño o una niña de determinadas características que les facilita una fotografía para ver si están conformes por el fenotipo. ¿Eso qué es? Eso es una compra por encargo. Lo que hubiese por medio, dinero o no dinero, es otra cosa. Pero vamos, yo tengo en casa ahora mismo fotocopia de 1.500 pesetas de la República que se pagaron, por supuesto, era dinero falso, porque el dinero ya había dejado de tener validez, a una pobre madre que trataba de huir embarazada de 8 meses de un niño y tenía otro de 1 año y medio y fue el que le compraron por unas pesetas que ya no servían para nada, con el sello de la República. Y tengo en casa las fotocopias de ese capital que se pagó por un niño de 1 año y medio y después ha llegado a ser una alta jerarquía de la Iglesia Católica. Ese niño. Esa historia todavía no ha salido al exterior, pero con el tiempo saldrá. Y nos daremos cuenta que un niño robado ha llegado a ser un alto príncipe de la Iglesia, con nombre supuesto. Esto es la primera vez que lo digo en público. Por supuesto, tengo el permiso
por escrito de la persona que ha dicho datos. Por supuesto, no voy a decir los nombres, porque sería ya cargarme el principio de privacidad. Pero el cardenal se ha negado a hacerse una prueba de ADN. Bueno, estamos ante que estamos. Un cardenal que ya no tiene su vida todo resuelto. Esto es un caso lamentable. Ha habido un tráfico de niños, se ha comprado un niño por 1.500 pesetas falsas, que ya no tenían valor, porque ya habían sido quitados, ya era moneda de papel, no papel moneda, era moneda de papel, no tenía ningún valor. Y la pobre madre tenía que alimentar al niño que todavía estaba en su seno, tuvo que vender a un niño de 1 año y medio. Yo lo dejo encima de la mesa, esto no quiero hacer ningún juicio de valor, porque está todavía su júdice, ni siquiera su júdice, está todavía en fase de documentación, pero claro, aquí hay cosas que van a estallar. Yo les estoy contando a ustedes el procedimiento que está siguiéndose en este momento, hasta dónde hemos llegado. Hemos llegado muy hondo, con unos medios raquíticos. Los señores que estamos intentando colaborar y acompañar a las víctimas no cobramos ni un céntimo. Simplemente lo hacemos por altruismo, por empatía y por una cosa que parece que se ha olvidado ya, por humanidad. Ahí hay unas mujeres, sobre todo mujeres, que están sufriendo al día de hoy daños producidos hace 70 y 80 años. Muchas de ellas ya han muerto. Y aquí parece que el Estado está sordo y mudo. Entonces, en la fase final de mi intervención, me quedan 2 minutos, yo voy a apelar a su idea crítica de lo que estoy exponiendo yo aquí con pinceladas gruesas de lo que es el trabajo inmenso, nunca suficientemente valorado, sobre todo de las madres. O sea, que no quiero colocarme ni una sola medalla, porque no me corresponde ya, yo ya tengo 75 años y ya paso de medallas. Pero sí hay una cosa importantísima para mí, y es que está desapareciendo una generación entera de víctimas, una generación muy extensa que va desde el País Vasco hasta Canarias, y ahí hay muchísimas personas que lo están pasando muy mal ante la indiferencia política del Estado. Entonces lo dejo ahí, para que sepan ustedes, por favor, en este minuto final, que esto no es un trabajo que haya terminado. Aquí hay un inmenso camino, y sin el apoyo de la sociedad esto será imposible. Muchas gracias. La pregunta es la que queráis ustedes hacer, intentar tomar nota. Yo preferiría contestar cada pregunta individualmente. Usted nos ha hablado de hace 70 años, 80 años, pero quizás el grueso de la sociedad, cuando nos hemos enterado, ha sido hace 4 días, y de eso no ha tratado. Sí, como es Santa Cristina, sí. Sor María, etcétera, etcétera. Su forma de actuar era la misma. Vamos a ver, yo tengo un... ¿Se oye? Sí, sí. Mi único primo, pienso que puede ser un niño, no sé si es robado o no es robado, pero es un niño de Santa Cristina. Y ni siquiera sé que si él lo sabe, porque mi familia, mis tíos, se encargaron muy bien de mantenerlo separado del resto de la familia en cuanto fue adoptado. Pero se compraban con dinero de la República y se compraban con pesetas del año 70 y tantos, porque cuando salían por la puerta de Santa Cristina, esos padres habían soltado muchísimo dinero. En principio, la idea que yo tengo es que las monjitas cogían y tenían
a la cría que se quedara embarazada, tenían una especie de residencia donde las tenían hasta que se ponían de parto y las llevaban a Santa Cristina. En ese tiempo las hacían firmar que daban al niño y cuando daban a luz estaban solas en una habitación y ese niño pasaba al nido y del nido llamaban a los padres, a los que tenían en la lista, y iban, recogían a su niño. No hay ningún papel de que ese niño hubiera sido, es decir, mi primo es mi primo, no hay ningún papel de que fuera adoptado. Salían por la puerta de Santa Cristina, en la puertecita estaba el, ¿cómo se dice? Para que se inscriben. Y entonces tú salías con tu niño, habías soltado el dinero como si hubieras dado por privado o todo lo que hubieran dado y salías por la puerta con tu libro de familia, con tu niño inscrito. Y punto. En el caso, por ejemplo, de mi primo, cuando salieron por la puerta, pues dijeron lo que muy parecido a lo que había dicho usted antes. Las monjas le dijeron, lo hemos bautizado con el nombre de Tomás. El niño tenía 40 días. Lo hemos bautizado con el nombre de Tomás. Mis tíos se fueron a su ciudad con el niño y querían bautizarlo con otro nombre, con el nombre de ellos, con el que lo habían inscrito en el registro. Y entonces, pues mi madre, que era la que estaba aquí, pues la mandaron al arzobispado, el niño no aparecía con ese nombre por la fecha en que había nacido por ningún sitio, y luego es que las queridas monjitas la habían en un lavabo echado el agua y le habían dicho que no había nada, vaya. Quiero decir que, por ejemplo, ese niño sé que no está inscrito como posible en ningún sitio. Me imagino que como él habrá montones, porque de allí salían niños todos los días. ¿Se me escucha bien? Vamos. Eso no funciona, ¿verdad? Sí funciona. Vamos, sí, yo lo he oído muy bien. Vamos a ver, no he querido entrar en el tema porque me parecía demasiado extenso. Hay un modus operandi que se repite casi sistemáticamente. Yo me impuse aquí como obligación poner la frase que se le decía habitualmente a las familias: nos encargamos de todo. Esto era eso. Cuando el señor fiscal general del Estado tuvo que ir hace 4 años a dar cuenta en sede parlamentaria de lo que era su gestión, aseguró, y vamos, tengo que empezar a creer que lo hacía con conocimiento de causa, porque es nada menos que el fiscal general del Estado, dijo que no tenía constancia de que hubiesen tramas. La palabra suya fue que no hay tramas. Bueno, vamos a ver. El mismo modus operandi se repetía sistemáticamente a todos los niveles del Estado español. Esto es muy raro, ¿verdad? Que no sé, que el mismo sistema se haga en un paritorio de Galicia, se haga en Barcelona, se haga en Madrid y se haga en Las Palmas. Hombre, algo hay. Yo menciono aquí a una supuesta monja, digo supuesta porque el uniforme es un uniforme, no es un hábito. Estas señoras no hacían voto de castidad y de obediencia, entraban y salían de la asociación cuando salían a ganar. Era una asociación sin ánimo de lucro, cuidado, pero que la inmensa mayoría de ellas eran gente muy buena, ¿eh? Yo no estoy ahora desprestigiando a un colectivo. Las hermanas de San Vicente de Paúl, para mí, tienen todo el respeto del mundo, porque muchas de ellas tenían una auténtica entrega, pero claro, después había 5, 6 o 7 o 20 que eran unas auténticas arpías, y como no tenían ninguna vinculación al derecho canónico, porque no se les puede juzgar, porque no son monjas, aparentemente son monjas, pero en el libro se dice que es una asociación sin ánimo de lucro, en donde las mujeres entran y salen, algunas de ellas después se casan, y ahí no hay nada que rascar. El tema más doloroso nos hemos encontrado precisamente en Canarias, porque parte de los archivos fueron expoliados por un niño interno en la casa cuna de Tenerife, el jardín infantil de la Sagrada Familia, del cual por suerte hemos recuperado, digamos que en plan pirata, toda una serie de documentos internos
que ni siquiera están recogidos en la Biblioteca Nacional, no están en ningún sitio. Solamente eran una especie de circulares ciclostiladas, y entonces nosotros nos asombramos de que aparezcan un montón de niños con nombres presuntamente supuestos y al lado una palabra terrible, entregados. ¿Entregado a qué? ¿Con qué garantías? Porque claro, entregado, ¿qué pasa? ¿Que pasa alguna persona por la puerta y le entregan al niño a cambio de algo? ¿De un favor? Entonces, el sistema es el mismo, pero tienen características muy distintas en San Vicente, en Santa Cristina, perdón por decir los nombres, pero es que eso es así, o en la casa cuna de Las Palmas de Gran Canaria o de Tenerife. ¿Por qué? Pues porque, aunque el sistema era el mismo, usted no se preocupe que nos encargamos de todo. Después los sistemas de manipulación de los documentos internos, o sea, habían que, hombre, esto no cae del cielo. Cualquier persona que está aquí, que sabe cómo funciona la administración, sabe que no se da por supuesto nada que no venga avalado por un documento, un papel, el que sea. Y a nosotros nos ha ocurrido en Cádiz intentar encontrar una tumba vacía cuyo registro del cementerio se había volatilizado, porque era una tumba que tenía piedras dentro de la cajita, y después mira por donde el franquismo tenía una obsesión, que era hacer 5 copias de cada cosa. Una iba al archivo provincial, otro iba al de Falange, otro iba al cementerio, otro en el registro civil y al final uno para la iglesia. Hombre, pues tenemos 5 copias. Han desaparecido 2, tenemos 3. ¿Qué ocurre? Que la labor del investigador es tremenda. ¿Por qué? Pues porque alguien tuvo la honrosa idea de destruir no ya los documentos, sino de alterar los nombres e incluso alterar el sexo. Donde aparecía un niño, después había una niña, o al revés. Entonces quiere decir que trabajar en esto es algo que, bueno, yo estoy embarcado en esto y me debo a la gente que ha confiado en mí, pero es un trabajo que yo dudo mucho que yo pueda haberlo terminado en vida. Porque el follón que han hecho precisamente para tapar sus vergüenzas es de tal magnitud que o el Estado se implica en serio en descubrir la verdad hasta sus últimas consecuencias, y creemos que hay intereses muy potentes detrás, y no va a ser posible. De hecho, hay 2 personas que son presidentes de asociaciones que tienen el teléfono pinchado. Hombre, eso no se hace porque sí. Eso no es casualidad. Para que haya un teléfono pinchado tiene que haber un indicio racional de delito y tiene que ser ordenado por un juez. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo muy grave. Pero el Estado en aquel momento se encontró con se ha encontrado con el problema, o el Estado estaba formando parte. Yo hablo de hoy, no estoy hablando del pasado. Yo estoy especializado en una labor muy rara de la sociología, que es la sociología retrospectiva. Esto suena a chino y lo voy a explicar de una forma lo más sencilla posible. Un sociólogo retrospectivo, yo no creo que haya muchos en España, yo no conozco ninguno, salvo mi modesto ejemplo, es que detectando un problema, un conflicto social, como se llama en sociología, que es cuando chocan 2 puntos de vista distintos desde el punto de vista social, la misión de un sociólogo retrospectivo es volver para atrás hasta encontrar el punto de arranque del problema. Esto es complicadísimo, pues significa un conocimiento muy estricto de lo que ocurre en el transcurso del tiempo con todas las variables incluidas. Hay que tirar de hemeroteca, hay que tirar de cartas privadas, hay que saber hacia dónde puedes llegar. Algunas veces se llega a un sitio donde no se quería ir, porque el que no sabe dónde va suele llegar casi siempre donde no quería ir. Y este es el trabajo que estamos haciendo. Claro, lo estamos haciendo en el sitio más difícil, que es Canarias. ¿Por qué? Porque ha habido dejación voluntaria de la labor de guarda y custodia del Estado. El Estado no ha entrado a comprobar estos términos.
A lo mejor algún día entrará, empujado por las circunstancias, pero en este momento no ha entrado. Y la casuística es bastante amplia, a pesar de que yo me he remitido a un sistema de robo que era bastante generalizado, que es decir, por parte de una enfermera, por parte de un médico, el niño ha muerto. Y entonces a partir de ahí se rompía cualquier vínculo. Esto era lo habitual. Entonces yo he tenido después indicios de que la famosa Sor María no murió. Lo pensamos casi todos, ¿no? No, es que tengo la prueba de una persona que la vio salir al día siguiente del convento en un coche. Yo no lo sé. Posiblemente ya por la edad habrá muerto. Pero claro, a un sociólogo estas cosas se le ponen la oreja como los Doberman. Dice, aquí hay algo raro. Porque si el mismo médico que estaba implicado certificó 48 horas después que había muerto, está presuntamente enterrada en una fosa que no puede ser violentada según las normas de la Iglesia Católica en los acuerdos con el Vaticano, con España, hombre, esto huele mal, esto huele mal, por algún sitio huele mal. Pues porque si es en el cementerio hay una fosa que es patrimonio de una organización, o sea, una asociación de mujeres, o sea, un cúmulo de personas vinculadas a la Iglesia y tienen su propia tumba y allí no puede entrar nadie ni con permiso del juez, hombre, difícil me lo ponéis para averiguar el ADN. La pregunta al día siguiente yo la presenté porque entonces yo era el presidente de X24 y estaba obligado a presentar la pregunta al fiscal de Madrid, señor Mois. ¿Os suena el nombre? Entonces lo que hizo fue remitirme a otra instancia, porque él no quería saber nada del tema. Bueno, entonces yo le hacía 3 preguntas muy concretas. Nosotros tenemos un certificado de defunción que es de 48 horas después del presunto fallecimiento. Preguntamos al Estado, en este caso al Ministerio Público, que se hagan las pruebas pertinentes, con una autopsia, en la que aportemos nosotros una visión independiente por medio de antropólogos forenses acreditados que participen en la autopsia, que saquen muestras de ADN, que se comprueben y si la persona que está fallecida correspondía a esa. No me contestó. Eso está hecho 48. Tengo la copia, que yo estoy hablando de documentos que no quería traer aquí porque si no íbamos a un follón, pero tengo documentos que acreditan esa pregunta concreta al señor Mois a las 48 horas de hacerse público que había fallecido Sor María. Que, por cierto, lo de Sor María es un cuento chino, porque era una monja también vinculada a esta asociación de San Francisco, de eso, y de la Semana de la Caridad de San Vicente de Paúl. Sí. Claro, Yo la conocí. Sí, en José Abascal está la... No, la conocí en sí, Santa Cristina. No, pero la casa madre está en José Abascal. Sí. Entonces, nosotros sabíamos, por alguien que estaba encima de un andamio, era un albañil, y por consiguiente hay que mantener la privacidad de eso, pero que la vio salir por el patio, meterse en un coche y se fue para el aeropuerto de Barajas. Hombre, en blanco y en botella, blanco y en botella. Pero bueno, no quiero entrar en esos problemas porque ahí entraríamos en una discusión enorme que nos llevaría muy lejos. Creo que haber contestado. Según nos has contado, Baltasar Garzón tenía la idea, imagino que lo tenía documentado, pero que era juez instructor de 30.000 casos de niños de las cárceles, de hijos de las cárceles. Las cárceles. Eso es. Y nos parece, nos has contado que vosotros tenéis constancia de cerca de 300.000 casos. Bueno, esto quiero matizarlo. Nosotros no tenemos constancia. Esto es una labor, lo que se llama en sociología, de proyección. Una proyección es a partir de unos indicios racionales, intentar proyectarlo y saber hasta dónde llegan. Porque si yo tengo la muestra y hago una proyección numérica, que esto es fácil de hacer, porque se hace en primero de sociología, eso no es ninguna ciencia, es saber, teniendo una serie de casos que se repiten sistemáticamente en diferentes puntos, con los mismos indicios racionales de criminalidad, hasta dónde nos puede llegar. Hay que proyectarlo en la sociedad. ¿Qué ocurre? Una cosa complementaria que es más grave todavía. No hay registros. Ni siquiera, pero no hay registro, cuidado, yo no busco los nombres de las personas. Yo trato de establecer lo que se llama un universo, que es un núcleo de personas que están presuntamente implicadas en una serie de delitos
como víctimas, no como autores. Entonces, ese universo es el que me sirve a mí de referencia. Pero yo he estado, y tengo derecho a ello porque tengo el carnet de investigador, yo he estado en la AGA, el Archivo General de la Administración. Ni siquiera tienen los datos numéricos, yo no busco nombres, los datos numéricos de los niños que había acogidos en cada centro de los que eran maternidades. Eso, por lo que sea, ha desaparecido. No está ni en el registro, ni está siquiera en lo que es lo que es el Centro de Documentación Sociológica. También tengo derecho a entrar como sociólogo. No está en ningún sitio. Nosotros no sabemos de qué estamos hablando. Nosotros tenemos que valernos de este truco de proyectar idealmente a partir de una serie de indicios y buscando en qué sitio se pudo repetir el mismo tema. Lógicamente estamos trabajando en el aire, pero es que mucho más trabajando en el aire le está ocurriendo a los parlamentarios, porque ni siquiera han llegado a este nivel de conocimiento. Entonces yo he propuesto unas jornadas de reflexión previas al debate parlamentario y no hay nadie que sea capaz de asumir eso. Cuidado, no estamos llevando a juicio a nadie, estamos intentando ver de qué leche estamos hablando. ¿Estamos hablando de algo que nos hemos inventado o hay datos reales que lo demuestren, que lo sustenten? Y es que, claro, es que estamos pisando un terreno muy resbaladizo porque ha habido intereses concretos de personas muy poderosas que han hurtado esta información de forma sistemática. Y claro, con una dictadura de 40 años que tiene el control absoluto de todos los archivos habidos y por haber, tratar de disimular una cosa es muy fácil, muy fácil. Es tan tremendamente fácil como de cambiar un fichero de un sitio a otro. Y ahí no existía la Agencia Española de Protección de Datos. Podemos gritar lo que gritemos. La Agencia Española de Protección de Datos nos acusa a nosotros de entrar en los archivos, pero sin embargo, esta ruptura de documentos no la investiga, porque nos pide pruebas. ¿Qué pruebas vamos a poner? Llevamos las cenizas, que las compruebe. Que se ha quemado archivo, que es que ha habido alteraciones dolosas de datos fundamentales. Entramos en un certificado de defunción y no aparece el médico, ni las causas de la muerte. Se ha tachado, aparece tachado, borrado. No, y claro, esto no es posible. Investigar eso es una auténtica locura. Claro, ¿qué nos ampara? Hombre, si hay una ley que mejore la del 2007, la Ley de Memoria Histórica, porque ha habido un intento por parte del PSOE de presentar el día 5 de diciembre una proposición de ley para cambiar las estructuras de la Ley de Memoria Histórica y ampliar los derechos que amparan a las víctimas del franquismo, y el señor Montoro, de gloriosa memoria, lo ha echado para atrás diciéndole que no hay presupuesto. Entonces, en enero, esa proposición de ley ha decaído, como me temo que caerá la propuesta nuestra en la Comisión de Justicia Interior de reconocimiento de imprescriptibilidad de delitos permanentes, lo cual no hace falta que los paisanos normales, que somos meros enanos, pidamos eso, que eso entraría en la lógica jurídica de cualquier sitio. Es un delito permanente, es permanente, coño, no hace falta darle más vueltas. Bueno, pues no es reconocido así. Y nosotros que pedimos es el reconocimiento, para que no nos digan, hombre, esto a partir de ahora sí, pero antes no. Hombre, todas las leyes, las 8 leyes autonómicas previas, ponen el énfasis en que todas las responsabilidades concluyen en 1978, con la promulgación y publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Constitución Española. Hombre, las monjas no leían el Boletín Oficial del Estado, y mucho menos lo aplicaban, porque son centros autónomos y autocráticos. Allí no entraba nadie a investigar, nadie. Yo he pedido registros de cuántas inspecciones han hecho en las casas cunas, no hay ni uno, no había ni una sola inspección. Y en las islas no digamos, las islas eran otra cosa, estaban allí, más allá del mar. Entonces, claro, comprenderán ustedes que el trabajo no solamente es para desanimar a cualquiera, sino que es prácticamente imposible. Salvo que tengamos la suerte
de que haya personas con sensibilidad y responsabilidad que se metan en el fango hasta arriba y digan, esto se va a averiguar. Lo dejo ahí, nada más. Vale, ahora sí te he entendido, antes no había entendido. Gracias. Muchas gracias. Preguntarle solamente qué debe hacer una familia que tiene dudas sobre que su hermano ha sido robado en los años 60 de una clínica que ya no existe, se perdió Tenerife. ¿Qué pasos tiene que dar para evitar ese debate? Vamos a ver. Cuando me dicen que los delitos han prescrito, antes de ayer me ha llegado a mí... No, antes de ayer me ha llegado a mí un caso del año 1996. Antes de ayer, vamos, prácticamente. 1996. Un caso documentado. Y digo documentado por la siguiente razón. ¿Qué documentos hacen falta para empezar a trabajar? Primero, los que se puedan conseguir y que son por este orden. Partida de nacimiento, partida de nacimiento, partida de bautismo, la que puede asistir. Entonces, lógicamente, en algún sitio ha sido inscrito para poder después pasar al registro civil. Y lo habitual era que estos señores, que están en una parroquia, concretamente era la parroquia que estaba al lado de la Casa Cuna. El mismo párroco que estaba en la Casa Cuna, después estaba en la parroquia asignando nombres. Era la misma persona. Entonces, claro, tenía toda la sartén por el mango, la sartén y todo lo demás. ¿Qué ocurre? Que, claro, llegaba allí un niño, si había entrado por el torno, la cosa era muy fácil. Le ponían el nombre que quería. Por el torno, algunas madres, ingenuamente, le pinchaban un papel con un nombre. Y entonces, claro, como eso era una cosa sujeta a secreto de confesionario, le ponían el nombre ese o no. Pero, al entrar en la Casa Cuna, había un registro con nombre supuesto. ¿Cuál es el sistema que nosotros nos valemos para intentar averiguar un caso concreto? No tenemos más remedio que irnos a lo que se llama en sociología la cohorte de edad. La cohorte de edad son, a partir de la fecha supuesta de ingreso en un centro de acogida o de supuesto nacimiento, irse un mes por delante y un mes por detrás. Ver en esa franja de edad coincidente discriminar por sexo, que algunas veces nos encontramos con el problema de cambio de sexo, pero con otra particularidad además, de que en Canarias se cambiaban a los niños de sitio y se les mandaba a Las Palmas si eran de Tenerife o a Tenerife si eran de Las Palmas. Para que nos jodamos bien, vamos, esto he dicho en plata, para que la investigación fracase completamente. Entonces, claro, en estas circunstancias solo podemos intentar ver si no ha sido enterrado en fosa común, cosa muy corriente, porque aducían que había sido enterrado en fosa común. Lo de fosa común es muy curioso, porque hay un señor, que además es amigo mío, es un antropólogo forense muy reconocido en España, que es Pachi Echeverría, que lleva un centro de investigación en el País Vasco, muy eficiente, por cierto, que ha colaborado en la exhumación de muchas fosas comunes, pero claro, este es, bueno, digamos, conocido, para decirlo de alguna forma. Yo lo realicé en Chile, haciendo una exhumación, él, yo estaba aquí, cuando me dijeron, ha dicho que los huesos de los niños desaparecen. Y yo le mandé una nota inmediatamente por correo electrónico, le digo, Pachi, que me están diciendo que los huesos de los niños se volatilizan. Hace 27 días tú has estado exhumando los presuntos restos de un señor llamado Miguel de Cervantes Saavedra, con un enterramiento de hace 500 años. Y han aparecido cadáveres de niñas y de niños en el subsuelo de la iglesia, de las Descalzas. Bueno, debajo de la iglesia de las Descalzas había un arroyo, que había inestabilidad del terreno por todos los sitios, con las agresiones propias de un terreno de esas características, y las niñas han aparecido con vestiditos de 500 años de antigüedad. No se han volatilizado a pesar de las condiciones traumáticas
de esos enterramientos provisionales, porque lógicamente no tenían esas características. Las cajitas estaban enterradas allí, podrían ser incluso niñas de productos de otro sistema. Entonces, si me dices a mí que estos cuerpos parecen intactos, y tengo fotografías que demuestran que esas niñas están con sus vestiditos de finales del siglo XVII, vamos, estamos en el siglo XXI. Han pasado algunos años por medio y no se han volatilizado. ¿Cómo es que unos niños enterrados en el sacramental de San Isidro se han volatilizado? Con todas las características de enterrarlos en una caja normal. Aquí hay algo que falla. O tú me estás contando una pilonga y yo me tengo que tragar porque tú tienes una presencia pública muy interesante y yo soy una mierda, o aquí algo está fallando. Entonces te quiero decir que aquí hay muchos sistemas de reconocimiento que fallan estrepitosamente. Y uno de ellos, por desgracia, son las pruebas de ADN. Y tenemos indicios de que se han alterado incluso pruebas de ADN para intentar presentar como no reconocidos unos niños que eran reconocibles. Entonces, claro, esto cuando se destape en su momento, que tendrá que destaparse con pruebas científicas acreditadas de que ha habido manipulación de datos, entonces algo va a estallar, ¿eh? Algo va a estallar. Sí, yo ya desespero, ¿eh? Con la edad que tengo ya desespero. Bueno, yo estuve en la maternidad. Yo estuve en la maternidad de La Paz trabajando de enfermera 3 años y 2 años de alumna. Yo tengo que quebrar una lanza por las hermanas de La Caridad. Estupendas, al menos. Sí. Y lo que voy a decir son cosas que he oído, no que yo, porque yo estaba a lo mío, estaba con los niños. Entonces, escuché a una persona de autoridad de La Paz decir: el próximo que nazca va a una familia conocida del director. Eso yo no sé si se refería que nazca muerto o que dieran en adopción. Escuché también que en O'Donnell, en la casa de la madre, que le llamábamos antes, Sí. a las personas solteras se les preguntaba, cuando estaban de parto, si querían quedarse con la criatura o no. De hecho, yo conocí a una que estaba con una loba, porque se lo habían preguntado, si quería quedarse o no con la criatura, que en aquella época era muy difícil, las madres solteras, y habían dicho que no lo daban en adopción. Y entonces estuvo como una loba para parir a la criatura y para oírla llorar. Eso es lo que yo he oído en 5 años. Nada más que eso. Respondo, vamos a ver. Yo iba a traer hoy aquí, lo que pasa es que el tiempo no da para mucho, iba a traer aquí a un médico puericultor de reconocidísimo prestigio, tiene cerca de 90 años. Este señor, cuando se atrevió a insinuar lo que había visto, porque estaba trabajando aquí en Madrid como médico puericultor, de hecho es por más señas el promotor de la prueba de la huella plantar del neonato. Sabéis a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y entonces yo lo llevé al curso del Escorial, estuvo allí con nosotros. Este señor relató, y lo puedo decir en público porque él también lo contó él, que le quemaron el coche. Sus compañeros, con bata blanca como él, le dijeron: vete a ver el coche. El primer día se lo habían rayado todo entero y el segundo día se lo quemaron, además de amenazarlo por el pasillo. Quiere decir que algo, aparte de rumores, algo debía de ser verdad. Porque cuando a un compañero tuyo le quemas el coche para que no se vaya de la lengua, hombre, no son bromas. No son bromas. Y no le sirvió ir al colegio de médicos a denunciar lo que era un acoso de grupo. Estamos hablando de cosas muy serias. Y yo lo que pido es que vosotros reflexionéis y me hagáis las preguntas concretas, porque datos hay, evidencias hay, y
lo que hace falta es que haya una protección legal para que estas cosas discurran por los cauces normales en cualquier país, que es por el sistema público de denuncia, que es la protección de la Fiscalía. Si no hay una Fiscalía que tiene la obligación de aplicar las leyes tal cual están redactadas, y si no sirven se cambian, porque para eso está el poder legislativo, para adaptar las normas a los cambios de la época, bueno, pues entonces estamos naufragando, lastimosamente, porque indicios hay. Esto que hay aquí son pequeñas pruebas, no muchas, en pruebas incidentales, producto de la misma denuncia de las madres, que son, repito, las que han tenido la valentía de decirlo con nombres y apellidos. Aquí no hay ni un solo varón, aquí todos son hembras. Y por algo será, ¿no? Porque le han echado más ovarios, simplemente por eso. Bueno, muchas gracias por su conferencia, ha sido estupenda. Yo le quería preguntar, antes usted ha dicho que si la sociedad, se necesita que la sociedad ponga esto en marcha para que siga moviéndose. ¿Qué tenemos que hacer la sociedad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que se siga investigando, para que se siga viendo, para que siga saliendo a la luz? Vamos a ver, esto va a sonar un poco a intentar justificar el trabajo que hemos hecho de forma gratuita durante años. En mi caso concreto son 20 años de mi vida. Yo empecé a trabajar con esto cuando tenía 57, 58 años, tengo 75. Me he dejado una parte importante de mi vida pegada al hecho de acompañar a las víctimas. Lo primero que yo estoy poniendo encima de la mesa en Tenerife, bueno, en Tenerife no, en el Cabildo de Isla de Tenerife, pero fundamentalmente en el Parlamento de Canarias, que es el único que ha tenido la osadía de plantear una ley que va un poco más allá. En primer lugar, saltarse la famosa traba de todo está vencido en 1978, porque no es cierto. Después han seguido. Sobre todo nosotros nos hemos apoyado en una cosa fundamental, y es que las secuelas sociales han seguido pesando, de ahí el título de la charla de hoy, que era las consecuencias sociales que tienen estos delitos. No hablamos de consecuencias jurídicas, eso vendrá cuando tenga que venir. Entonces, el Parlamento de Canarias tiene encima de la mesa un borrador al cual las asociaciones hemos presentado 8 enmiendas, porque había cosas que estaban mal copiadas de unas leyes autonómicas, todas ellas, precedentes, 8 en total, la última Valencia, Andalucía con un coladero, el País Vasco, Cataluña, 9, 8, esta es la 9ª. Bueno, entonces se han basado en los mismos errores que contenían las anteriores, con pequeñas modificaciones. La de Andalucía, que decían que era la más progresista, dedica media línea a hablar de la protección a las víctimas del robo de niños. Media línea, solamente a título indiciario. Eso no significa nada, porque los investigadores que me sigan a mí después van a tener que aplicar las normas, en principio las autonómicas, y si se venciera la traba que hay en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, una ley específica, amplia, de reparación de los daños producidos a las víctimas del franquismo en extenso. Hemos procurado que esta propuesta de ley tenga el concepto de ley integral de memoria histórica. ¿Por qué decimos integral? Para que tenga acogida todas las clases de víctimas, todas. Las que fueron arrojadas a una sima, que me dieron el nombre y el apellido, y los hijos de esos represaliados que curiosamente fueron a parar a los orfanatos. Cuando me dicen a mí que no hay conexión, digo que no hay conexión, ¿por qué? ¿De dónde salieron los huérfanos que iban a parar sin nombres ni apellidos a las casas cunas? ¿Que venían del cielo? ¿Venían de la cigüeñita? Hombre, por favor, un poco de seriedad. Eran consecuencias de la represión sistemática y sin reparar en medios
que se hizo con la palabra limpieza. Y eso tuvo unas consecuencias. Y tiene unas consecuencias hoy. Esto no se ha resuelto. Es un problema inmenso y Naciones Unidas ha dicho esto lo tiene que resolver el Estado, sí o sí. Porque está obligado a aplicarlo. El artículo 2 del derecho del niño, que está publicado en 1945, no es un invento nuestro. Todos los seres humanos tienen derecho a un reconocimiento de su identidad, toda la identidad, incluida la biológica. Puñeta, si no hay un banco de datos controlado por las víctimas, con un control bioético, que sepan que las pruebas de ADN son correctas, no hacemos nada. Porque la inmensidad del problema nos va a superar. Y cuando desaparezca esta generación, ya no va a tener remedio. Ya no va a tener remedio, porque es muy fácil. Archivamos los casos porque todos los posibles afectados han desaparecido. Hombre, maravilloso. Maravilloso. Por eso, mi angustia vital, y cuando digo vital, sé a lo que me estoy refiriendo, hace referencia justamente a esa condición de que estamos apurando los últimos momentos de una generación agredida y posiblemente alterada en sus raíces mismas. Señores, seriedad. Hay 300.000 familias con el carnet de identidad equivocado. ¿Cuándo van a despertar? ¿A qué esperamos? ¿Que el siglo XXI ya decline y nos acordemos que al principio hubo un problema muy fuerte? Es desesperante.